Hoy el Evangelio nos cuenta el encuentro que Jesús tiene con un grupo de saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, en el tiempo de Jesús, en el judaísmo había ciertas sectas, como era el caso de los fariseos, los herodianos y los saduceos. Estos últimos eran un grupo perteneciente a la clase aristócrata que, a diferencia de los fariseos, que ellos eran muy rigoristas en cuanto a la doctrina y a la fe, los saduceos ellos eran más manga ancha y preferían seleccionar algunas cosas que preferían no incluir dentro de su fe. Por ejemplo, ellos solamente aceptaban de la Biblia judía los 5 primeros libros y negaban algunas verdades de fe tales como la inmortalidad del alma y la resurrección. Hoy en día, los saduceos ya no existen como tal, pero nos podemos encontrar también con muchos católicos que imitan su espíritu. ¿Quiénes son los católicos con espíritu saduceo? Pues aquellos que son muy selectivos en lo que quieren creer, que se hacen una fe a la carta, en lo que dicen esto sí, esto no, y le integran, así más que a la carta, es un buffet, porque le ponen remiendos de doctrinas de aquí y de allá, con lo cual complementan una fe católica diluida, mocha, y que al final nada tiene sentido. Hay que entender que dentro de la fe católica hay cosas opcionales, cosas que puedes elegir esto o aquello, pero hay otras que no son opcionales. ¿Qué es lo sí opcional? Bueno, tú como católico puedes preferir tal o cual advocación de la Virgen María. Aquí la verdad vinculante es el amor a María como nuestra madre, pero si tú eres más devoto de la Virgen de Guadalupe que de la Virgen de Fátima, eso no resta nada a tu identidad católica. Si tú te identificas más con una oración de tipo renovación carismática, está bien, pero si tú prefieres una oración de tipo contemplativo, en el silencio, está también muy bien. Si tú te identificas más con la espiritualidad franciscana que con la espiritualidad carmelitana, también son muchas maneras de vivir la diversidad dentro de la unidad católica. Pero hay otras verdades que sí son vinculantes y que nos definen como católicos. Ahí sí que no es opcional creer, por ejemplo, en la divinidad de Cristo, creer en la concepción virginal, en la virginidad perpetua de María, en la Santísima Trinidad, entre otras verdades que hay estudios que revelan datos escalofriantes. Por ejemplo, hace no mucho se hacía un estudio en los Estados Unidos donde se revelaba que apenas 1/3 de los católicos estadounidenses creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y de católicos de ir a misa. Es decir, que la mayoría en el fondo no lo cree. Va y recibe, ellos en el fondo no aceptando su presencia real. Pues si esto es cierto, es algo muy grave. ¿Y qué pasaría si el mismo estudio se hiciera para preguntarle sobre otras verdades, como la divinidad de Cristo, como la existencia del cielo y del infierno, la necesidad de la iglesia para la salvación? ¿Cuántos se quedarían no con lo que la iglesia enseña, sino con su opinión personal o con lo que leyeron en sabe qué libro o de qué autores? Por eso, tengamos cuidado y, además, ¿cuántos católicos no le complementan la fe acudiendo a prácticas no compatibles con la fe católica? Que al yoga, que no es solamente una inocente práctica de ejercicio, sino que necesariamente está vinculada a una filosofía, una religiosidad incompatible con nuestra fe. El Reiki, van a que les lean el tarot, consultan el horóscopo, van a otras contras que las constelaciones familiares, que a que les digan qué ángel les va a dar la buena suerte. Usan en su vocabulario tantos términos que tú dices, ¿eres católico?
Términos como voy a enviarte muchas buenas vibras, voy a enviarte luz y te recuerdo que hay un karma y vamos a terapias de coaching donde te enseñan a decretar que el universo tiene que darte todo lo que deseas, todo lo que amas, la abundancia, la prosperidad y si existe un Dios es solamente para darte eso. A ver, vamos de acuerdo que estamos en la época de la tolerancia, de la inclusión, de la diversidad, donde debemos respetar las creencias de todos. Pero también hace falta tener definición de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la doctrina sí importa. Ahora tanto se difunde que la religión verdadera es ser buena persona. Lo que a Dios le importa es la caridad y no lo que crees. Eso es indistinto. No, fíjate que no. Es que conforme a lo que creemos es lo que hacemos. Por eso la doctrina sí es importante y hoy más que nunca, aún con el debido respeto que se deben tener a las creencias de los demás, hemos de tener una clara definición de aquello en lo que creemos. Porque la fe es la roca sólida en la que asentamos nuestra vida. Una fe que sea una veleta que se mueve a donde sople el viento de las modas y las pasiones, no nos sostiene en ninguna circunstancia. Por eso, ten bien presente esto. El católico no cree en cosas como la reencarnación. Cree en la resurrección de los muertos. Cree en el juicio. Cree que solo tenemos una vida y esta definirá nuestra suerte por la eternidad. El católico no cree en la meditación trascendental. El católico más bien medita la palabra de Dios y no busca llegar a un estado de paz, sino busca de esa paz ponerse en acción para ayudar y para servir al prójimo. El católico no cree en el karma, cree en la providencia divina, cree en el libre albedrío ayudado por la gracia. El católico no decreta que Dios va a hacer o que el universo es Dios o el universo o como se llame, no. Cree que Dios es un Padre que nos ama y que guía nuestras vidas sin interferir con nuestra libertad y busca que esa libertad sea guiada por el Espíritu Santo. El católico no habla de la Madre Tierra, porque su madre es la Virgen María, a la que invoca. El católico no repite mantras, el católico reza el rosario. El católico no cree que Dios está en la naturaleza, Dios está en el arbolito, Dios está en el aire, Dios está en el agua. La presencia real de Cristo está en el sagrario. Y toda la creación, toda la naturaleza proclama la gloria de Dios. Todas las criaturas le hablan de Dios. El católico no va a hacerse limpias y armonizaciones. El católico va a misa, se confiesa y comulga. Y no hay mejor medio para la gracia que los sacramentos. El católico sí podrá creer en el éxito, en la abundancia, en la prosperidad, pero sus valores más sagrados son la humildad, la caridad, la misericordia, el sacrificio, todo aquello que lo identifica con Cristo. Bueno, yo te pregunto, ¿tú te consideras católico? Pues entonces no te quedes con un catolicismo chafa, diluido, remendado. El catolicismo original, el completo, ese es el bueno. Cuando nuestra fe católica es conocida y vivida en su integridad, ya verás que no hay necesidad de quitarle ni de agregarle nada. Conócelo, vive tu fe y verás que ahí tenemos la respuesta a todo lo que buscamos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.